Durante el mes de julio de este año, más específicamente a partir del 15 de julio y días subsiguientes, se produjeron intensas lluvias en una franja del territorio europeo que se extendió transversalmente desde Holanda a Suiza, pero que azotó con particular intensidad los estados de Renania-Palatinado y Renania del Norte-Westfalia en Alemania y la Valonia belga. También hubo lluvias importantes, aunque sin efectos devastadores, en Luxemburgo, las regiones de Lorena y Alsacia en Francia y los cantones del norte de Suiza. Las regiones más afectadas fueron los alrededores de la ciudad de Colonia, particularmente la zona de Köln-Stahnheim y la cuenca del río Ahr, que es un afluente del río Rin. Algunos días más tarde, durante los días 22 y 23 de julio, hubo inundaciones en la provincia de Henan, en China, particularmente en su capital, la ciudad de Zhengzhou, también producto de lluvias extraordinarias. Durante varios días, los medios se ocuparon de difundir las noticias de la destrucción causada por estas lluvias, los efectos devastadores de las inundaciones consecuentes, tanto a nivel de los cauces fluviales, zonas urbanas adyacentes y las pérdidas de vidas humanas. Al mismo tiempo, se señaló sistemáticamente que estas lluvias e inundaciones constituían una prueba irrefutable del cambio climático. Esto no constituye ninguna novedad, porque no es imaginable un análisis climático que pretenda sostener que no hay cambio climático. Existe cambio climático, siempre lo hubo y siempre lo habrá. En la naturaleza no hay situaciones que permanezcan sin modificaciones en el tiempo, incluyendo el clima. En realidad, al hablar de cambio climático, se está indirectamente refiriendo al supuesto calentamiento global causado por las acciones humanas, o sea, el calentamiento global de origen antropogénico. A pesar de la complejidad del tema y la ausencia de pruebas rigurosas, resulta difícil contradecir este relato que se ha impuesto, porque ya no se trata de calentamiento global, sobre el cual faltan pruebas rigurosas, sino de los acontecimientos extremos, como intensas lluvias, inundaciones, sequías, tornados, huracanes, etc. Allí todavía hay menos pruebas efectivas. Siempre hubo acontecimientos meteorológicos extremos, pero en tiempos pasados su conocimiento y difusión era muchísimo menos generalizado. Ahora, cualquier fenómeno meteorológico se difunde inmediatamente a nivel global. Estas lluvias de Alemania y Bélgica no tienen nada de extraordinario a nivel climático. Se registraron precipitaciones de unos 150 milímetros en 24 horas. Una intensidad similar ocurre en muchos lugares en forma periódica. En el caso de Alemania y Bélgica, lluvias similares se repiten cada 20, 30 o 50 años, dependiendo del sitio. Observando la distribución de lluvias instantáneas en Uruguay, por ejemplo, se han registrado lluvias de más de 200 milímetros por día, muchas veces y en muchos lugares, como se ve en el mapa adjunto. En el caso de Henan, en China, también se menciona un registro de 200 milímetros en un periodo inferior
a 24 horas. En esa región de China no hay antecedentes conocidos, pero los registros empezaron luego de 1950. O sea que seguramente estamos hablando de una frecuencia de 50 a 100 años para que se repitan lluvias similares. Sin embargo, lo que hay que hacer notar es la destrucción que ocasionaron las lluvias. Y ese es otro tema. La destrucción es causada a menudo por el uso del suelo inadecuado o por la imprevisibilidad cuando se diseñan los entramados y obras urbanas y las obras hidráulicas de los cauces, como canales y puentes. En Alemania y Bélgica, gran parte de la cobertura forestal fue eliminada y eso produce efectos negativos sobre el escurrimiento del agua, que al haber menos árboles se acelera. En China, en la provincia de Henan, es más grave, pues en su capital se modificó el diseño urbano muy rápidamente. En pocos años se construyeron decenas de túneles automovilísticos, complejas redes extensas de metros subterráneos, probablemente sin suficientes datos meteorológicos. Y las consecuencias están a la vista. Se inundaron los túneles, las galerías de los metros, algunas calles se transformaron en ríos con importantes pérdidas materiales y humanas. Estas inundaciones no son consecuencia de ningún cambio climático que se haya definido, sino de inadecuado uso del suelo a nivel rural y de imprevisibilidad de los diseños urbanos y rurales. Eso también se aplica a las zonas costeras, en lugares donde habitualmente golpean huracanes y tifones. En esos lugares, la ocupación humana avanzó hasta áreas vulnerables que deben ser evacuadas periódicamente o que deben ser reconstruidas luego de los efectos de las grandes tormentas. De todas maneras, en la zona de Renania alemana y de Henan en China, estamos hablando de lluvias bastante localizadas, tanto en Europa como en China. No podemos extraer conclusiones globales cuando estamos hablando de apenas 1% o 2% de la superficie planetaria.